En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber celebrado la festividad del bautismo de nuestro Señor, este 13 de enero, la Iglesia entra como en un pequeño remanso o un pequeño descanso litúrgico. Y durante estos domingos, que prácticamente son tres, más o menos, si me equivoco, bueno, disculpen, no he visto muy bien el calendario porque se adelanta muchísimo la Semana Santa, no como el año pasado que se atrasó mucho. En este, remanso del segundo domingo, después de Epifanía, creo que solamente resta el próximo domingo, tercero, y ya entramos directamente en Septuagésima. Nos trae a la memoria el famoso milagro de la conversión del agua en el vino. Y en verdad que es admirable y es digno de alabanza este milagro en donde la substancia del agua cambia totalmente a la substancia de vino, tanto en su esencia como en sus accidentes, pues ya no es agua la que se transformó en vino, sino precisamente su esencia es vino, su aroma es vino, su sabor es vino. Pues sería falso milagro si el architriclino o el maestre Sala, al probar esto, comprobase que allí hay una adulteración de la esencia del vino. Y se dice que cada cántaro o cada metreta le cabían cerca de 42 litros y eran 6 metretas. Por donde el milagro es claro y es evidente. Y sin duda alguna cuenta con la ayuda de la Santísima Virgen María. Es ella la que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en el pesebre. Es ella la que conduce a nuestro Señor Jesucristo al templo. Y es ella la que también presenta a los Reyes Magos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no habría de ser ella la que presentase a nuestro Señor Jesucristo en ese gran milagro? El apostolado de nuestro Señor Jesucristo comienza precisamente con este gran milagro que es digno de admiración por su sentido espiritual profundo, milagro que es grande también porque la participación de la Madre de nuestro Señor Jesucristo también está presente en ese instante. Y es grande porque, como dice el Evangelio de hoy, los discípulos creyeron en nuestro Señor. No es que haya sido el único milagro que convirtió el corazón
de los discípulos hacia nuestro Señor, pues durante toda su vida pública ellos presenciaron todos los milagros que realizó nuestro Señor mientras anduvo acá en la tierra. Pero era preciso y necesario que aquellos que difundirían después todo esto a los nuevos cristianos o católicos presenciaran la omnipotencia divina de nuestro Señor Jesucristo manifestada en los milagros. Era esencial, porque eran testigos fieles de todo lo que obró Él, y todo lo que ellos decían es como lo dijo San Juan al final de su Evangelio, que todo eso fue escrito para nosotros, los que habríamos de venir después de que el último de los discípulos falleciese. Y bien sabemos que el último discípulo fue San Juan. Pues es el mismo San Juan el que nos relata en este día también el gran milagro de las bodas de Caná. ¿Y cómo deberíamos ver este milagro? En cierta manera ya he desgranado los puntos que podríamos tocar. Si nos referimos a ese punto espiritual principal y esencial, diríamos que es, en cierta manera, la conversión de nuestras almas a algo más digno y más grande, como es a la verdad divina, que es el mismo Jesucristo nuestro Señor. Como dice San Agustín, nosotros estamos representados en el agua. El agua nos es esencial para todo, pero no deja de ser agua. No puede subir a un orden sobrenatural si no es por la gracia o por el milagro realizado. En el caso del agua, el milagro; en el caso de nosotros, la gracia. Es imposible que una sustancia mude a otra sustancia si no es en el orden solamente sobrenatural. Es imposible que el alma se convierta sin que medie la gracia de nuestro Señor en nuestros corazones y en nuestras almas. La gracia es un don muy especial que Dios da, que no lo priva para ciertas o cuales personas, sino para todas aquellas que quieran y que lo pidan, como debe de ser. Y hay algunos que ni siquiera hemos dado esa petición o ese permiso o hemos rogado a Dios por ella, sino que se nos ha dado en el primer instante en que recibimos las aguas bautismales. Ahí se nos da la gracia, esa gracia que nos acompaña hasta el fin de nuestras vidas, esa gracia que transforma cada día, si es que somos fieles a las posteriores gracias que vendrán, irán convirtiendo nuestra agua, es decir, nuestra naturaleza humana, y la elevarán a un grado de naturaleza divina. Porque dijo nuestro Señor: y seréis como dioses. Y en realidad, ¿qué es lo que hace la gracia santificante en nuestras almas? Transformar esta naturaleza humana corruptible en una naturaleza divina,
O sea que también en nuestras almas mora no solamente la naturaleza humana, sino que también se agrega la naturaleza divina. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia. ¿Cómo se transformó el agua en vino? Precisamente por un deseo especial de nuestro Señor Jesucristo, que esa agua se transformara en vino. Así también nuestra naturaleza humana se transforma o pasa o goza de la naturaleza divina cuando Dios en su infinita bondad y misericordia engalana a nuestra alma con ese don tan especial que es la gracia santificante. Y este don podríamos decir que se nos ha dado no por nuestros merecimientos, porque nosotros en sí mismos no merecemos más que la ira divina, la ira que aniquila, la ira que castiga, la ira que condena. No porque esté enojado Dios contra nosotros, sino porque es la justicia divina que se manifiesta en nuestras obras y en nuestras operaciones. No es pues esa la ira, sino es la misericordia divina que se manifiesta mediante la gracia que Dios infunde en nuestras almas. Es la que nos transforma, es la que nos eleva del estado natural al estado sobrenatural en esta vida y nos hace disfrutar de la vida eterna. Y es allí en donde se confirma aún más que nunca nuestra fe, porque en realidad esta fe no hace sino llevarnos a aquello que tanto dice el apóstol San Pablo, donde veremos a Dios cara a cara, tal como Él es. Y eso solamente se realiza en la beatitud eterna, es decir, solamente en el cielo. Y el conducto por el cual la gracia se manifestó a nosotros no fue sino también por obra de la Santísima Virgen María. Y como venía diciendo, que no somos capaces de un merecimiento de méritos de parte nuestra, porque nuestra naturaleza en sí es una naturaleza herida y caída. Entonces esos merecimientos, como ustedes ya lo saben de sobra, nos vienen de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos vienen directamente por Él, sino por medio de la Santísima Virgen María. Mirad pues, dirá Nuestra Señora a nuestro Señor, cómo esta agua que está ante ti se quiere convertir en vino, pero no puede en sí misma hacerlo, porque no tiene poder para transformarse en otra cosa que no sea ella, o para cambiar de sustancia. Es necesaria la intervención tuya, hijo mío. Es preciso que tú, con ese corazón misericordioso, te compadezcas, ya no de los que van a contraer matrimonio en ese momento, sino más bien de esta miseria humana que clama y pide ser transformada, pasar de lo natural a lo sobrenatural, de lo mundano a lo divino, de lo perecedero a lo eterno.
y en esa eternidad disfrutar de lo que tú eres o de lo que la Trinidad es en sí misma. No tienen vino, dijo Nuestra Señora. ¿Y qué fue lo que nuestro Señor le contestó? Y de esto se valen los protestantes para decir que no había una comunicación sincera entre nuestra Santísima Madre y su amadísimo Hijo, o que esto era una especie de grosería, sin tener en cuenta el momento histórico en que esta palabra se pronunció. ¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Aún no es llegada mi hora. Y a pesar de escuchar eso, Nuestra Señora intercedió. Y al interceder de esa manera, no le quedó otra a nuestro Señor más que obrar lo que la Madre le pedía. ¿Se podía negar nuestro Señor? Sí, sí que podía negarse. Pero ¿cómo se iba a negar Él ante Nuestra Señora, que ella, cuanto pudo, siempre complació a nuestro Señor Jesucristo hasta ese momento? Nunca le negó nada a nuestro Señor. ¿Cómo podría entonces nuestro Señor negarle esto a ella? De ninguna manera. Sentíase atado por ese amor maternal profundo, y ese amor maternal profundo también entra dentro de nuestra vida espiritual. Diríamos que también es otra esencia que nos es necesaria. Sin esa esencia principal, creo que nuestra vida espiritual tropezaría a cada momento y a cada instante, porque no seríamos conducidos más que ciegos que conducen a ciegos. Pero no podemos decir eso de la Santísima Virgen María. Ella no conduce ciegos, ni está ciega tampoco, porque es la luz del Espíritu Santo quien la ilumina totalmente y la transforma totalmente. Y con esa autoridad de madre, con suavidad pero fortaleza, obliga a su amadísimo Hijo, si podemos utilizar esta palabra, a que obre esta maravilla. Porque no solamente era transformarnos a nosotros espiritualmente de agua en vino, sino que también por este milagro, se dice allí al final del Evangelio, que los discípulos creyeron más en nuestro Señor Jesucristo. Y esta creencia en Él no fue de la noche a la mañana. Este era el principio de la conversión de ellos, de esa conversión sincera, de esa conversión en la cual ellos después, en boca de San Pedro, dirían: tú eres el Hijo de Dios. No hubiese llegado ese momento crucial en la vida de los apóstoles si es que no hubiesen empezado a creer en este instante, en este momento de este gran milagro. Por eso era esencial. Y también nosotros podríamos decir que no diríamos ahora: tú eres el Hijo de Dios, si es que la gracia a nosotros no nos acompaña, no nos antecede y procede, y en sí está en nosotros, mientras nosotros no la perdamos con el pecado original. Y aún así, aunque la perdiésemos, sabemos bien
que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. ¿Por qué se dice que estando el alma en pecado no pierde la noción de haber perdido algo tan importante como es la gracia? Y aunque haya perdido la gracia, sigue reconociendo la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Como también de hecho los diablos la reconocen actualmente. Así pues, si todavía en nuestra alma queda un poco de agua, porque no tiene la culpa la Santísima Virgen de que nuestro corazón no se convierta total y absolutamente a Dios nuestro Señor. La culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos pequeñas reservas que no hemos puesto en estos cántaros de agua. Y por eso podríamos decir que si bien allí se obró el milagro absolutamente, en esa conversión del agua en vino, no sucede así con nuestras almas. Nuestras almas tienen lamentablemente recovecos que aún se siguen negando a la conversión hacia nuestro Señor Jesucristo. Y eso depende de nosotros. No depende de Nuestra Señora. Depende de la correspondencia de nosotros a la gracia de nuestro Señor. Pues no queda otra cosa más que pedir a la Santísima Virgen María que ilumine esos lugares en donde aún se encuentra agua en nuestra alma. Y permitamos que la acción soberana de nuestro Señor obre sobre esos resquicios de agua que quedan en nuestra alma, para que en nuestra conversión sea totalmente absoluta y sincera. Y cuando lleguemos al día en que tengamos que rendir cuentas a Dios de nuestra administración, no encuentre sino en nuestras almas puro vino, sin mezcla alguna de agua. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen María. Que ella escudriñe nuestros corazones, que ella escudriñe nuestras almas, que ella saque a luz aquello que nosotros no podemos ver o que también por desgracia ocultamos por alguna u otra cosa sobre el comportamiento de nuestra vida espiritual delante de Dios. Y pidámosle a ella que interceda por nosotros para que se obre esa maravilla de la conversión de nuestra agua a la conversión del vino, que es del orden sobrenatural. Ave María Purísima. Sin pecado, Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.